Pensamos crecer de tres maneras, o sea, obtener fondos, obtener el financiamiento para crecer ¿De de dónde? tres vías. Primero, el combate a la corrupción, que pensamos no solo debe llevarse a cabo, no solo se debe combatir la corrupción por razones de índole moral, sino porque es mucho el dinero del presupuesto que se va por el caño de la corrupción. Entonces, la corrupción impide que se tenga presupuesto. Esa es una forma de ahorrar y de tener presupuesto para el desarrollo. Lo segundo es la austeridad. Ha crecido demasiado el gasto corriente en los últimos tiempos. Tenemos un gasto corriente del 62% del total del presupuesto. Entonces, vamos a ajustar, pero no solo son sueldos, hay mucho desperdicio del presupuesto, hay muchos privilegios para la alta burocracia. Entonces, esto también nos va a dar fondos. Con estas dos medidas pensamos reunir alrededor de 600.000 millones de pesos. Y lo tercero tiene que ver precisamente con lo fiscal. No aumentar los impuestos, sino quitar privilegios de los llamados grandes contribuyentes, porque no lo son. Los que tienen más ingresos en el país no pagan impuestos o pagan muy poco porque les devuelven los impuestos. Hay un marco legal que les permite evadir el pago de impuestos. La llamada consolidación fiscal, por ejemplo, y otros mecanismos que utilizan para al final no pagar impuestos. Ahora, por ejemplo, salió el tema de Walmart, de los sobornos de Walmart. Sí, eso es sobre el tema de la corrupción que sí, usted apunta. Estamos hablando de la segunda empresa con más ingresos en el país. Tiene ingresos de cerca de 400.000 millones de pesos. Y paga realmente 1.000 millones, el 0.3%. 25. Sí, por estos mecanismos, porque difieren impuestos. Entonces, al terminar con todo esto, nosotros consideramos que vamos a fortalecer la hacienda pública con 200 hasta 300.000 millones. Yo creo que si generamos un ambiente de crecimiento, si se construye una atmósfera de crecimiento, de progreso, si sacamos al país del estancamiento económico, esto va a dinamizar la economía en su conjunto y va a redundar en una mejor captación de recursos para el fortalecimiento de la hacienda. Ese es mi planteamiento. Lo que planteo para fortalecer la hacienda con las medidas de quitar privilegios nos puede dar 2 puntos del PIB. Nosotros calculamos 200, 300 mil millones. Podría tenerse un poco más para que sea 2% del PIB. Ahorita el PIB debe de andar como en 150.000 millones, 180.000 millones de pesos, cada punto del producto. Entonces, vamos de esta manera a tratar el asunto fiscal. Y esto nos va a permitir tener fondos para reactivar la economía y invertir en proyectos productivos, buscando asociar inversión pública con inversión privada. Nosotros queremos que la inversión pública aumente, pero no para que con la pura inversión pública se pueda crecer al 6%, no alcanzaría. Necesitamos la asociación, queremos inversión pública como capital semilla para atraer inversión privada. Yo fui jefe de gobierno en la ciudad y este modelo lo aplicamos en todo lo que tiene que ver con la rehabilitación de Reforma, Alameda, Centro Histórico. Por cada peso que invirtió el gobierno,
la iniciativa privada invirtió 300. En los últimos 15 años se han creado en promedio 500.000 empleos en la economía formal y se necesitan 1.200.000. Cada año 700.000 mexicanos son excluidos, 700.000 cada año, que tienen tres posibilidades de sobrevivencia: la emigración, que ahora ya se cerró. Que ya se cerró por el problema en Estados Unidos, por la falta también de ocupación en Estados Unidos, la economía informal y las conductas antisociales. Por eso la inseguridad y por eso la violencia, para darle una explicación más de fondo al porqué la inseguridad y al porqué de la violencia. Hay violencia en México porque no ha habido desarrollo, porque no ha habido crecimiento económico y también por la corrupción imperante. Entonces es urgente reactivar la economía, por eso el crecimiento que proponemos del 6% para generar 1.200.000 empleos. Esto apenas va a normalizar la situación económica. Entonces lo primero es, vamos a buscar que se normalice la situación económica. Pero ¿qué hacemos? ¿No? Que eso es lo segundo, con el rezago acumulado, con 7, 8 millones de jóvenes que no tienen ni posibilidades de trabajo ni posibilidad de estudio. No les vamos a decir, espérense, un plan que tenemos que consiste en ir casa por casa, incorporando a los jóvenes al estudio y al trabajo. Es un plan muy importante, inspirado un poco en lo que hizo Roosevelt durante la Gran Depresión. O sea, él en 6 semanas puso a trabajar a 4 millones de estadounidenses, en 6 semanas. Es una especie de preempleo. En aquel entonces les daba alimentación, se les daba hospedaje y creo que $1 o $2. O sea, ¿y en qué sectores de la economía estaría pensando esta inserción? Es incorporarlos en todas las actividades productivas, ¿sí? Y vincularlos mucho al estudio. O sea, una parte, debemos de tomar en cuenta que se quedan alrededor de 300.000 jóvenes cada año sin posibilidad de estudiar, que quieren ingresar a las universidades públicas y son rechazados. Entonces, nosotros vamos a garantizar 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar. Y esto lo vamos a iniciar desde el nivel de educación básica superior, desde el nivel de bachilleratos. Hay no solo poca cobertura en bachillerato y en el nivel universitario, sino hay mucha deserción. Entonces, vamos a enfrentar el problema de la deserción con apoyos, con becas para estudiantes de preparatoria, abrir la cobertura y becas. Entonces, una parte de los jóvenes van a dedicarse a estudiar, otra parte a capacitarse, a formarse, los que ya tienen estudios pero no encuentran posibilidad de trabajo, y otros a la actividad productiva, a el campo. Tenemos proyectos que van a demandar de mucho empleo, es decir, que van a requerir de mano de obra. Vamos a reforestar la Candona, queremos sembrar 1 millón de hectáreas de árboles maderables, vamos a construir todos los caminos a las cabeceras municipales de municipios que no tienen actualmente caminos pavimentados, más de 300, en fin, en las distintas actividades. Lo tenemos presupuestado. ¿Cuánto cuesta? 150.000 millones de pesos. No es un gasto, esto es una inversión, porque esto tiene que ver o está muy relacionado con
la necesidad de serenar al país. Pero, a ver, autónomo, un organismo autónomo para la transparencia. Y ahí está, costosísimo. Los que trabajan ahí, los de arriba, ganan 200.000 pesos mensuales, 250.000 pesos mensuales. Resultados, sigue habiendo corrupción, ¿sí? O sea, los sobornos a la orden del día. ¿Y qué con este organismo? Además, hay información reservada. Por ejemplo, no pueden dar información sobre quién compra la gasolina en el extranjero. ¿Qué habría que hacer con el IFAI, por ejemplo, para que funcione? Que tenga más facultades, Porque no es plenamente autónomo. ¿Usted impulsaría la plena autonomía? Sí, pero no es problema la autonomía. Okay. Sí, es como la Comisión de Derechos Humanos. Sí. O sea, es autónoma, sí, pero ¿qué hace? Se violan derechos humanos, el Estado es el violador principal de los derechos humanos, o sea, el gobierno, y no se actúa, porque los que están ahí sí, están puestos por políticos. La corrupción en México se planea o se autoriza, se le da el visto bueno desde arriba. ¿Sí? O sea, y para hablar con claridad, desde el presidente. Y esto pasa en los estados, con los gobernadores. No hay un contrato importante de adquisiciones de obra pública, jugoso contrato que se dé a una empresa extranjera, que no lo autorice el presidente. Cuando compran a Repsol gas, que a la vez Repsol de España adquiere ese gas en Perú a precios bajos y nos los vende a precios elevadísimos en México, un contrato de 20.000 millones de dólares, que hay que aclarar que en España no hay gas, que es una intermediaria. Ese contrato se negocia arriba y tiene que ver con Calderón. Yo creo que lo que se requiere es un cambio en la forma de hacer política. Y esto tiene que empezar de arriba hacia abajo, es nuestra propuesta. Se requiere moralizar al gobierno, se requiere que el presidente tenga autoridad moral, ¿sí? Que eso es muy importante, que no esté al servicio de grupos de intereses creados, que represente a todos los mexicanos, que sea libre, o sea, que actúe en función de lo que conviene a los mexicanos y lo que le conviene a la nación. Entonces, esta es la gran reforma. Y esto tiene que ver con las elecciones. Así es. Sí, el día 1 de julio se va a decidir. Yo sostengo con mucho respeto que solo hay dos caminos. ¿Sí? Habemos 4 candidatos, sin ofender a nadie. 3 representan más de lo mismo, 2 hombres y una mujer. Y nosotros representamos la posibilidad de un cambio verdadero, de todo esto que estamos hablando.